¿Crees estar loco? Bueno, es algo que nos preocupa a todos, incluso a actores, pintores, escritores, todo el ámbito artístico. Pero Rosa Montero tiene la respuesta a esta locura. Yo soy Noelia. Yo soy Axel. Y esto es Casa Drohan. Siempre he sabido que algo no funcionaba bien en mi cabeza. Así empieza este libro de no ficción de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda, que, comentaremos ahora entre los dos qué nos ha parecido y de qué habla realmente este libro, porque habla de locura y creatividad, de arte, ¿no? Así es, siempre hemos visto u oído que todos los artistas, de alguna manera u otra, tienen algún problema mental. Pues es verdad, siempre hay problemas mentales dentro del mundo del arte. Incluso vamos a hablar un poco de los actores. Hay una película que creo que todos tenemos en mente y es El Joker, o Guasón, dependiendo de qué país nos veas. Pero el payaso siempre ha conllevado problemas añadidos a la hora de su interpretación. ¿Por qué? Porque es un personaje que está al borde de la locura, si ya no está loco, tiene totalmente problemas de delirio, es psicópata, asesino, pensamientos múltiples, etcétera, etcétera. Entonces, para los personajes, para los actores en este caso, que iban a interpretar a este personaje, había serios problemas, incluso tenían que poner su personalidad al límite para poder llegar a interpretar a este personaje. Claro, tienen que encarnarse Claro. en un personaje que ya de por sí es problemático y tiene una inestabilidad mental y emocional muy grande, ¿no? Algo que se parece entre actores y escritores. Exacto. Los escritores también tienen que interpretar personajes, tienen que meterse en la mente de cada personaje de su novela y narrar mediante la voz de ese personaje que piensa, que ve y que ocurre. Eso puede conllevar a que el escritor tenga serios problemas mentales. Uno de los casos más importantes o más llamativos que podemos encontrarnos es con Stephen King cuando escribió It. En este caso, hablamos de otro payaso, Pennywise, que Stephen King a la hora de escribirlo lo pasó realmente mal, porque It, en este caso Pennywise, se introdujo en su mente, sí. No al contrario. Muchos lectores, de hecho, querían que siguiera escribiendo sobre este personaje, porque todos amamos esa novela de It, e incluso las películas que hemos visto en los últimos años, pero Stephen King se negó a seguir escribiendo sobre ese personaje porque le había afectado mucho. En sí, resumiendo, pues al final cada uno tiene miedo a volverse loco. Pero vamos a meternos un poquito en el mundo del cine, porque, como hemos dicho al principio, el Joker siempre conlleva problemas añadidos. ¿Cuántos actores han interpretado al payaso? Empezamos por César Romero en los años 60. Después vinieron Jack Nicholson, Jared Leto y Heath Ledger. Perdonad mi inglés, que es pésimo. Todos ellos cayeron en una trampa a la hora de interpretar al payaso. ¿Por qué? Como hemos dicho, tienen que llevar su personalidad al límite, poniendo trampas a la suya para poder meterse en la mente del payaso, de una persona completamente loca. Y eso puede conllevar a tener serios problemas, al igual que el escritor, al igual que un pintor, por ejemplo. Pues sí, lleva a consecuencias muy graves. En el caso de la película del payaso, en este caso ya cuando metemos en el mundo de Batman, en el 1989, Jack Nicholson fue duramente criticado porque el payaso fue un personaje mal interpretado en el que a veces llegaba a ser ridículo o incluso gracioso.
y no querían llevar a ese terreno. Pero tampoco le pasó buena factura a Jared Leto. Todo el mundo conocemos a Jared Leto, cantante, actor, pues tampoco lo pasó nada bien. A la hora de meterse en el personaje del Joker, en esa famosa película El Escuadrón Suicida, tuvo que meterse en el papel de una manera tan integral como él lo trabaja, de una manera profunda. Llegó a llamar por teléfono a muchos de sus familiares para gastar bromas pesadas. Incluso gastaba bromas pesadas en el set de grabación. E incluso dicen que mandó una caja con una rata muerta a Margot Robbie. Eso no lo haría una persona sana. Ujú. Lo hace una persona con una mentalidad algo tocada. Pero el desastre se vivió cuando Ledger muere por sobredosis una semana antes de la publicación y el estreno de Batman, el Caballero de la Noche, creando una histeria dentro del mundo de la interpretación, porque el chico tenía 28 años, era jovencísimo y nadie entendía por qué había muerto de sobredosis. Bueno, todo el mundo sabemos que en el mundo de Hollywood las drogas están a la orden del día. No simplemente para poder estar activo, para las tantas horas de grabación que hacen, sino porque, bueno, cuando hay dinero, siempre la droga, aunque no tiene por qué, hay una relación estrecha entre dinero y consumo. Pero en este caso, 28 años, había interpretado a un personaje maravilloso como era el Joker, donde había dejado un listón altísimo. Había dejado el listón altísimo. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué le había ocurrido a Heath Ledger para que tuviera esa sobredosis? La cuestión es que, luego de estar investigando, se encontraron con que este actor tuvo problemas mentales anterior, justo después de interpretar al Joker, como delirios, pensamientos psicópatas, en fin, una enfermedad mental. ¿Pero qué hay de los escritores? Así es, hemos hablado un poquito de los escritores, hemos hablado de los artistas, en este caso de una interpretación, pero también hay escritores. Muchas veces pensamos que teclear no es algo como para volverte loco. Bueno, pues sí, pues lo hay. Al principio hemos hablado de Stephen King, en el que lo pasó extremadamente mal escribiendo It, el libro, pero también hay escritores que, ya sea porque tenían una enfermedad congénita, es decir, que ya desde que nace tiende a padecer una serie de enfermedades o una enfermedad, o que por una hipersensibilidad, que aquí es donde entra en juego Rosa Montero y el peligro de estar cuerda, es que todas estas personas tienen una hipersensibilidad para vivir. En el mundo de los escritores, creo que, y puedes estar de acuerdo o no, pero uno de los escritores yo creo que por diferencia, que el que demuestra la fragilidad mental es Sylvia Plath. Ujú. O Pizarnik, O por Pizarnik ejemplo. también. Es verdad que Silvia Plath también habla a Rosa Montero, igual que muchos escritores. Hay que dejar claro una cosa, Rosa Montero es escritora, pero también psicóloga, Sí. así que, bueno, y ha estudiado mucho para escribir este libro de no ficción, como decía, y ahonda mucho en la psicología de los escritores principalmente, pero también de otros artistas que no tienen que ver con la escritura, sino pintores. Nosotros hemos hablado de actores, habla de pianistas incluso, pero hay algo que dice Rosa Montero que es muy interesante, y es que los escritores son los más sensibles a padecer locura o enfermedades mentales, ¿no? Porque al final los escritores buscan una terapia y un desahogo que no lo pueden conseguir con ningún otro arte, y es curioso este hecho, ¿no? Que los escritores sean como los más sensibles en ese aspecto, ¿no? Así es. Sylvia Plath murió muy joven. No recuerdo mal. Otros 28 o 30 años. Sí, murió joven. Creo No que fue. recuerdo ahora mismo la edad exacta. Sylvia Plath falleció sin querer morir, porque habló con un vecino antes de morir, diciéndole, no quiero morir.
pero después de pasar por episodios depresivos muy graves, incluso por terapia de electroshock, llegó un momento en el que su mente se rompió de tal forma que en una tarde decidió que ese sería su último día de vida. Encerró a sus hijos en la habitación de arriba, selló la habitación de la puerta de la cocina, la selló para que el gas no saliera, se sentó delante del horno, abrió el horno, lo puso en marcha y metió la cabeza para dormir plácidamente cuando el gas la dejara sin oxígeno. Pero hay más escritores. Escritores que posiblemente no nos imaginásemos, como por ejemplo León Tolstói. Tolstói también padecía de depresión, pero, como él mismo dijo, no tuve el valor de quitarme la vida, así que siguió viviendo hasta que murió de anciano por una neumonía. ¿Eso quiere decir que se curó? ¿Que dejó de sufrir? No, lo que aquí nos dice Rosa Montero es que todos los escritores, aunque crean que han superado cierta enfermedad mental, tiene una cura, algo que los hace soportable. Pero hay más. Virginia Woolf, otra escritora que murió súper joven y que dejó 2 novelas para la eternidad: Las olas y La señora Dalloway. 2 novelas maravillosas, una escritora maravillosa. ¿Qué le produjo llegar a la muerte? Depresión. Sufrir de depresión. Y al final decidió llenarse los bolsillos de arena y meterse en el río. De arena y piedra. Se metió en el río y adiós. ¿Qué más escritores? Alguien muy convulso. Hay un filósofo muy convulso que siempre hemos dicho y lo hemos criticado, pero es Friedrich Nietzsche. Este filósofo siempre ha dado mucho de lo que debatir, sobre todo con su Ecce Homo o Así habló Zaratustra. Pero, ¿qué le pasaba por la mente a Friedrich Nietzsche para enfermar, para padecer una enfermedad mental? El Ecce Homo, de hecho, es el último libro que escribe, que ya se empieza a entrever esa locura que le acecha, y es el último libro que escribe cuerdo. Sí, prácticamente. Amigos cercanos, incluso familiares, dicen que padecía una demencia juvenil, una demencia ya desde joven. Otros decían que padecía delirios. Pero hay algunos que muestran o que quieren demostrar que padecía sífilis. Y la sífilis, uno de los síntomas es la locura. La sífilis no tratada, claro, lleva a la locura. Entonces, ¿con cuál quedamos? Pues para más Inri hay otra teoría. Y es que Nietzsche padecía meningioma. ¿Con cuál nos quedamos? No lo sé. Es difícil saberlo. La cuestión es que Nietzsche padecía una cierta locura llegada a un tiempo y por eso hoy debatimos que si estaba enamorado de su hermana, que si odiaba a su madre a muerte, etcétera, etcétera. Hay cosas refutables, hay cosas que no lo sabemos. Bueno, Rosa Montero habla de buena parte de estos escritores y de otros muchos, otros que no menciona, porque son muchísimos, como podría ser, como hemos mencionado antes, a la jovencísima Alejandra Pizarnik. Habla de Emily Dickinson, habla también de las adicciones que ya hemos mencionado antes, por ejemplo, a Stephen King y a muchos escritores españoles de los que no se menciona esas adicciones que tuvieron y que van muy ligadas también a la creación artística por relación a la estabilidad emocional, ¿no? de los creativos. Es un libro realmente interesante, muy fácil de leer, que nos recuerda mucho, pero a nivel mental, a Irene Vallejo y El infinito en un junco, que muchos conoceréis por ser un libro maravilloso de no ficción sobre la historia de la literatura. En este caso
nos habla también de la historia un poco de la literatura y de los escritores, pero desde el punto de vista mental, algo de lo que no se habla normalmente, se pasa de largo y que ha afectado a tantos y tantos artistas que nos deja locos, ¿no? Valga la redundancia. Sí. Es un libro donde Rosa también se abre ella misma, ella confiesa que, como ya decíamos en su primera frase, también ha padecido, en su caso, ansiedad, y nos confiesa cómo empezó a sufrirla, y de ahí nace todas esas historias de otros escritores, pianistas, artistas en general, como pintores, y su locura, que les hace también maravillosos, porque en cierta manera, eso lo dicen mucho los poetas, la infelicidad te hace escribir mejor. Sorprendentemente, cuando te desgarras el alma, cuando estás sufriendo, escribes mucho mejor, y eso suele pasarle mucho a los poetas, pero también a los novelistas y a otros artistas. Y Bueno, es la escritura desde la añoranza, ¿no? eso es. Cuando te falta algo es cuando lo añoras y por lo tanto escribes 1000 veces mejor que cuando lo tienes. Sí, efectivamente. No sé a ti qué te pareció cuando leíste el libro. A mí personalmente es un libro que me gustaría releer cada año porque tiene muchísima bibliografía donde seguir descubriendo cosas, tanto de la mente como de los escritores y sus vidas. Ya lo he dicho, ¿no? Por ejemplo, habla mucho de la historia de Emily Dickinson, una historia muy interesante también. Es muy interesante porque aquí Rosa Montero no solamente narra su propia experiencia con la ansiedad y con sus fobias, que ha ido recuperándose poco a poco de ellas, sino también de pequeños estudios científicos, o resúmenes, más bien, de esos estudios científicos que demuestran cómo una enfermedad mental puede conllevarte no solamente tener una vida horrible, sino que también va mostrando pequeñas piezas del puzzle para entender que una mente que tiende a la enfermedad mental es porque es hipersensible. Es decir, capta todas las emociones de su alrededor exageradísimas. Son personas que en una habitación con sus familias, por ejemplo, son capaces de sentir las emociones de sus alrededores, pero no sabe por qué. Y tampoco sabe cómo exteriorizarlas. Sin embargo, son capaces de percibirlas. Son personas que necesitan de herramientas importantes para no volverse loco y que tampoco desarrollen ciertas enfermedades mentales. Una de las cosas también comunes que nos sorprende del libro de Rosa Montero es que, se ha estudiado que la mayor parte de estos escritores que luego padecen enfermedades mentales viene de una rotura más o menos grave, puede ser de todo tipo, en la infancia. Y es curioso porque es cierto, ¿no? Nosotros somos escritores y otros escritores que conocemos han padecido ciertos golpes en la infancia o esa cierta rotura importante que te afecta mentalmente ya para el resto de tu vida, ¿no? Precisamente, Phoenix, Joaquín Phoenix, el actor que interpreta al Joker en la película El Joker, decía que él, para basarse en la enfermedad mental del Joker, era esencial empezar por la infancia. Él hacía una introspectiva en su vida y se iba a su infancia para recordar ciertos traumas para poder saber qué podía llegar a sentir el Joker. En la película El Joker vivimos la vida del payaso en primera persona. ¿Cómo se crea? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Y qué le pasa al Joker? Si no la habéis visto, corred a verla porque es increíble. Pero empieza porque él tenía problemas desde su infancia. Efectivamente. Y eso es muy importante, que incluso un actor diga, hay que ir a la infancia para entender qué ocurre cuando una persona es adulta. Uh-huh. Pero no nos quedemos solo en lo negativo, porque es verdad que el libro en ese sentido puede parecer muy
bueno, pues eso, muy negativo. Pero, no, al contrario. sin embargo, Rosa Montero le da un toque positivo a todas aquellas personas que se sienten además identificadas con lo que está contando. Una cosa importante de Rosa Montero, y creo que todos los que hemos padecido algún tipo de desequilibrio emocional, Aquí lo hay uno, sabemos. servidor. Y es que nadie puede llegar a entenderte tan bien como una persona que lo ha pasado. No se entiende. O sea, la sociedad, aunque hoy en día, bueno, nos preocupamos un poquito más por la salud mental, es cierto, pero aún así la gente no puede llegar a entender lo que pasa por la cabeza de esa persona, ¿no? Si no lo ha pasado. Y Rosa Montero lo dice y es totalmente cierto. No puedes llegar a entenderlo. No puedes llegar a entender por qué se siente así o por qué hace ciertas cosas. Y entonces está escrito, es muy interesante tanto para los que han padecido o padecen ciertas enfermedades mentales o para familiares que no entienden esas enfermedades mentales de familiares o amigos de su entorno. Y Rosa también nos da claves para mejorar. Una, por supuesto, es la creatividad y el arte, ¿no? El desfogarte. De hecho, muchos escritores dicen que escriben para no morir. Exacto. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿crees estar loco? En realidad, sí y no. Pero si es un sí rotundo, no te preocupes, porque la respuesta te la da Rosa Montero y es arte. El arte, la escritura, la pintura, es lo que va a ayudarte a, posiblemente, y lo más seguro, sea curarte, pero sobre todo a sobrellevar ese pequeño problema mental que muchas veces tenemos miedo a decirlo, cada vez menos, pero tenemos mucho miedo a decir, padezco de depresión, padezco de ansiedad. Vale, pues basándose en hechos científicos, incluso en su propia experiencia, y ahora nombraremos a un artista que a mí me gusta bastante, para que veas que verdaderamente el arte puede llevar, y lo más seguro es que te lleve a una sanación interna muy importante. Y es que, sobre todo, basándose también en estudios, la escritura es la disciplina que más cura y que más se agradece cuando tienes una enfermedad mental. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Una de las artistas que me gustaría nombrar aquí sería Yayoi Kusama. Es una artista increíble que a muchos pueden resultar, madre mía, está loca. Claro, de eso se trata. Es una mujer que ha pasado muchos problemas. Vivió la Segunda Guerra Mundial, el final, entre medias y finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo puede terminar una persona que la ha vivido? Y luego, no solamente vivir una guerra tan grande y cruel, sino al mismo tiempo vivir con unos familiares que eran muy difíciles de llevar, donde había bastante violencia. Eso le llevó a la pequeña Yayoi Kusama a padecer trastorno obsesivo-compulsivo y al mismo tiempo a tener serias alucinaciones donde veía círculos de colores. ¿Por qué su arte lo vemos entonces de colores y en círculos? Porque desde pequeña veía esos círculos y aprendió por sí sola que dibujándolo era de la única manera en la que sentía alivio. Se desprendía de ese sentimiento de opresión, ¿no? Exacto. Que le perseguía. Y, bueno, Yayoi Kusama estudió en grandes universidades, estuvo en varios movimientos artísticos hasta que encontró el suyo. Encontró el suyo, se sintió cómoda y por eso hoy la vemos vestida con esos trajes de lunares blancos, por ejemplo, círculos, o incluso una farola que está repleta de círculos. Y tú dices, ¿y siempre son círculos? Sí, porque es la alucinación que tenía cuando era pequeña y de la que, gracias a ello, es artista, reconocida en el mundo, vive y ha vivido durante toda su vida del arte y que, bueno, puede decir que gracias a mi enfermedad mental he vivido de ello. Hay algo también que quiero acabar esta pequeña charla, reseña del libro de Rosa Montero que os animamos a leer encarecidamente, y es
esa tormenta perfecta de la que habla Rosa Montero. La tormenta perfecta es el suicidio del que hablábamos al principio de este vídeo y es un concepto muy interesante porque el suicidio no es algo que ocurra rápidamente, sino que se tienen que dar muchos factores para que una persona llegue a hacer eso. Esa es la tormenta perfecta y Rosa Montero nos da un consejo muy inteligente que es espera, porque esa tormenta pasa rápido. Entonces espera un día, espera 2 días que se te pase y la tormenta desaparezca. Porque la mayoría de escritores que hemos hablado, de artistas que han llegado a ese punto, no querían hacerlo, pero sentían que no tenían otro camino en ese momento, ¿no? Se le habían juntado muchas cosas. De hecho, Silvia Plath lo hizo porque al día siguiente iba a ingresarse en un centro psiquiátrico, tenía esos recuerdos del electroshock tan graves y no quería acudir. Así que se le juntaban tantas cosas que llegó esa tormenta, aun a pesar de decírselo al vecino, que por cierto hay que decir que a favor del vecino que pensaba que le era habían diagnosticado una enfermedad. efectivamente una enfermedad como el cáncer o algo así, Claro. y no tenía ese conocimiento acerca de lo que le ocurría verdaderamente a Silvia, ¿no? Y entonces si alguna vez te llega esa tormenta, espera que pase, porque siempre pasa. Y la gente que llega a eso, verdaderamente, como dice Rosa Montero, ama vivir, pero no puede continuar. Pero ama la vida, no aman la muerte verdaderamente. Aman vivir y ellos mismos lo dicen antes de morir. Y es muy triste, pero es verdad, ¿no? Es una tormenta perfecta que te viene y ocurre. Así es. Por eso el título de esta novela, bueno, ensayo, ¿no? Es El peligro de estar cuerda. Cuando lo vimos y cuando lo leí por primera vez, dije, el peligro de estar cuerdo. Digo, pero si yo no estoy cuerdo, ¿por qué tengo que ser peligroso? Claro, cuando lo leí dije, ya lo entiendo. A ver, cada uno tiene su lucha interna. Yo cuando lo leí tenía mi lucha y sigo teniendo mi lucha interna, ¿no? Porque todos estamos locos un poquito. O por lo menos yo estoy loco. Me dedico al arte, estoy loco. Literal. Y cuando empezamos a leer y empecé a leer este libro, sí que es verdad que yo me esperaba como una especie de autoayuda, incluso. Pero no. Es un libro que cautiva desde que empiezas, porque Rosa tiene una pluma increíble, con unos ejemplos maravillosos para clarificar en tu mente todas esas pequeñas piezas del puzzle, para que cuando termines el libro encaja a la perfección. Y para terminar, Rosa Montero, al final de este ensayo, nos regala una pequeña entrevista a Doris Lessing. Sí, Rosa, pues fue entrevistadora durante muchos años, se movió por diferentes países del mundo y es fantástico ver su experiencia hablando con otros escritores, en este caso Doris Lessing, una mujer bastante interesante y que nos lo hace como una especie de crónica, Rosa, esta entrevista maravillosa. Os animamos de verdad a leer este libro y a que descubráis el peligro de estar cuerdos. Nos vemos en el siguiente episodio.